El día de hoy vamos a revisar un poco la historia del Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna que surgió hace más de 40 años ya en el mundo. Y como IFA en Guatemala estamos apoyando esta narración para que conozcamos la importancia y los orígenes de un código de sucedáneos. ¿Y por qué la palabra sucedáneo? Porque la leche materna no tiene sustituto, entonces sucedáneo viene a ser algo que se usa en vez de. ¿Y por qué es tan importante? Porque estamos avanzando en un mundo globalizado donde la oferta de productos artificiales ultraprocesados es tan grande y tan barato que muchos de los consumos de productos locales se ha cambiado a este tipo de alimentos. La madre siempre busca lo mejor para su bebé y cae en el error por influencia comercial de consumir productos que creen que van a beneficiar a su bebé, desestimando su lactancia materna, cuando sabemos que no es así. Nuestros bebés se han vuelto en un receptor de toda la influencia comercial que hay en el mundo y no solo en alimentación infantil. Pero el tema de hoy es por qué surgió el código y la importancia de contar con este código internacional. Veamos cómo es la historia. La pediatra Cicely Williams en 1939, en, en una conferencia del Club Rotario en Singapur, dijo esta frase: la propaganda engañosa sobre alimentación infantil debería ser castigada como la forma más criminal de sedición y esas muertes deberían ser consideradas como asesinatos. Eso causó mucho revuelo porque no se había vinculado un producto con la muerte de los lactantes. ¿Y cómo se llegó al código? En los años 60 y 70 llamó muchísimo la atención la disminución marcada de las tasas de lactancia materna en todo el mundo. Y hubo una creciente preocupación acerca de las prácticas inapropiadas de comercialización de alimentos infantiles como parte de esa disminución. La tendencia decreciente entre, por ejemplo, 1946 y 1955, la lactancia materna declinó a la mitad en Estados Unidos. En 1967, solo el 25% de los bebés nacidos en los hospitales eran amamantados. Y los doctores Yelif, en 1968, después de todo este proceso del Instituto de Nutrición de Jamaica, hablaron por primera vez de la malnutrición comerciogénica, vinculando la publicidad de los productos con la enfermedad. En 1974 se publicó en el Reino Unido el libro The Baby Killer de Mike Mueller, observador en África del Sur. Una ONG suiza traduce el libro al alemán dándole el título Nestlé mata bebés. Nestlé demandó por calumnia. El pleito de 1974 a 1976 que le produjo a Nestlé mucha mala publicidad. Muchos profesionales de la salud atestiguaron contra Nestlé. Nestlé retiró 3 de los 4 cargos que había denunciado y dejó solamente el de calumnia. Y en 1976 la ONG fue condenada por calumnia, pero se le impuso una multa meramente simbólica. Y el juez alertó a Nestlé que debía cambiar sus políticas y normas de mercadeo. Pero Nestlé no modificó sus prácticas. Grupos en Estados Unidos y más tarde en el Reino Unido iniciaron el boicot a Nestlé, 1977 a 1984. Y este se continuó desde 1988 a la fecha de hoy. Es el más largo boicot de consumidores jamás visto. Y se han logrado algunos cambios desde esa época, pero siguen siendo insuficientes al día de hoy. En 1978, en un pleito iniciado por accionistas contra Bristol Myers, propietaria de Mead Johnson, acordó cesar la publicidad de leches para bebés dirigida a consumidores. En 1978, el Senado americano debatió la comercialización de fórmulas infantiles en países en desarrollo en una serie de audiencias públicas que dieron mucha publicidad.
En 1979, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF convocaron a una reunión sobre comercialización de sucedáneos de la leche materna. ¿Cómo era posible pensar que este producto tan artificial sustituye a la leche humana? Y los riesgos que trae el no amamantar: más enfermedad, diarrea, infecciones del tracto respiratorio, otitis media, menos inmunidad, más alergia, cociente intelectual más bajo, más cáncer de mama y ovario en madres, más obesidad, y con ello la más alta morbilidad y mortalidad infantil. En esta reunión que les comentaba de OMS y UNICEF, habían 4 partes integrando los equipos. Estuvieron presentes los gobiernos, los científicos, la industria y las organizaciones de consumidores. Y al final de esta recomendación se declaró que era responsabilidad de la sociedad el promover la lactancia materna y proteger a las mujeres embarazadas y madres lactantes de cualquier influencia que pudiera interrumpirla. Las prácticas malas de alimentación infantil son en gran medida un problema de la mano del hombre, pero no solo en el mundo en desarrollo, también en el mundo desarrollado. Además que debería existir un código internacional de comercialización de fórmula infantil y otros productos basados como sucedáneos de la leche materna, apoyado tanto para los países exportadores como los importadores y cumplido por todos los fabricantes. No debería existir comercialización o disponibilidad de fórmula infantil de alimentos en un país a menos que las prácticas de comercialización estén de acuerdo a la legislación internacional o con cualquier código internacional acordado. Es así que estos 4 sectores elaboraron 4 borradores durante un periodo de 18 meses y fue finalmente adoptado en la Asamblea Mundial de la Salud del año 1981. Y se emitió este documento que es una recomendación para que los países lo implementen como una ley propia. La Asamblea Mundial de la Salud en su sistema de funcionamiento puede adoptar alguna de las disposiciones como convención cuando requiere 2/3 partes de los votos y se vuelve obligatoria, como un reglamento que requiere simple mayoría y se transforma en obligatoria cuando la Asamblea informa a los Estados miembros, y como una recomendación que no tiene estatus legal obligatorio de una convención o reglamento, pero implica un peso moral y político. El código, después de este borrador, estaba entre hacer una recomendación o ser un reglamento. Y en enero del 81, el Comité Ejecutivo de la OMS dijo que sí era una recomendación. En mayo del 81, la Asamblea Mundial de la Salud vota contra que fuera una recomendación. Pero fue adoptada, el único voto en contra fue Estados Unidos y fue adaptado el 21 de mayo de 1981. El estatus del código adoptado como una recomendación no tiene valor vinculante para los gobiernos, pero implica un peso moral y profesional y posee autoridad. Por ello, es tan importante que los países lo adoptemos como ley. El código es una recomendación mundial. La Asamblea Mundial de la Salud, después de la resolución en 1981, declaró que la lactancia materna debe ser activamente protegida y promovida en todos los países. Enfatiza que la adopción y el cumplimiento del código son un requerimiento mínimo e insta a todos los Estados miembros a traducir el código y reglamentos nacionales. El objetivo de este código es proteger el amamantamiento y asegurar el uso apropiado de los sucedáneos. Aquí podemos ver lo que contempla el código en 10 pasos, en 10 conceptos, donde se prohíbe la publicidad de los mismos a la población en general, mucho más a madres y familias. No es permitido dar muestras
de estos productos. Los servicios de salud no pueden utilizarse para promoción de la alimentación artificial. Los agentes de salud deben recibir información informada y no propaganda, y están prohibidas las donaciones. La etiqueta debe tener claramente los beneficios de la lactancia materna y el riesgo de la alimentación artificial. Antes del código habían muchísimos folletos sobre madres y bebés idealizando el uso de los productos en todo el mundo, y esto fue cambiando en algunos países, especialmente los que adoptaron una legislación nacional. También es importante que sepamos que cada 2 años se emiten resoluciones vinculadas al Código Internacional. A esto le llamamos resoluciones posteriores. Y entre estas podemos hacer un listado acerca de la prohibición de suministros gratuitos que se ratificó en varias resoluciones. También se hizo una declaración que las fórmulas de seguimiento no son necesarias, que debe regularse el patrocinio de la industria profesionales de salud, también que la duración óptima de la lactancia materna y la introducción adecuada de alimentos, la lactancia materna exclusiva al 6º mes, la estrategia de alimentación del lactante y niño pequeño, y una declaración que no se pueden poner afirmaciones de propiedades saludables en el etiquetado que no son permitidas. Las resoluciones posteriores de la Asamblea sobre el tema son también recomendaciones, tienen el mismo estatus que el Código. No obligan a los Estados miembros, pero implican una fuerza moral y profesional y poseen autoridad persuasiva. Debemos recordar que el Código y las resoluciones son de aplicación universal, que el alcance se aplica a todos los usuarios de la leche materna. Aquí vemos un poco toda la historia que les presenté, y estamos aún en la etapa de implementación en algunos gobiernos. A este esfuerzo se sumó la Declaración de Innocenti en 1991, donde se establecían las metas operacionales que los países debemos cumplir, entre ellos la vigilancia y cumplimiento del código, además la iniciativa de hospitales amigos, contar un comité de lactancia materna y además defender los derechos de las madres trabajadoras. Hubo una ampliación de esta declaración de Innocenti, donde se ratifican estas metas operacionales. En mayo del 2006, la Asamblea Mundial de la Salud aprueba el llamado a la acción de esta iniciativa, renueva el compromiso de implementar el código y la iniciativa de hospitales amigos, y además de vigilar el cumplimiento de la estrategia de alimentación del lactante y niño pequeño, así como las metas del milenio, ahora llamadas metas de desarrollo sostenible. El código y resoluciones también se establecen en un estado del código por país que IFAN hace y publica, donde se puede ver cuántos países tienen una legislación completa, cuáles tienen algunos de los artículos, cuáles tienen leyes voluntarias y cuáles no tienen. Entre ellos se ha implementado de muchas maneras la ley. Por ejemplo, 32 de los países del mundo tienen implementado el código en su totalidad, 44 países sustancialmente implementado, pero hay algunos países que todavía no tienen ninguna recomendación ni provisión. La clasificación la hacemos en base a la escala de 1 a 5, donde el 1 es el que contempla todo lo contemplado o descrito en el código. Este boicot que ayudó a la creación del código continúa siendo fuerte aún en esta época. Y seguimos analizando la importancia de qué factores actualmente siguen influenciando en el mundo. Y vemos que mucho del declive fue por cambiar la atención en los servicios de salud, donde se hizo separación madre-bebé. Los profesionales de salud que eran capacitados en temas de fórmulas y no de manejo clínico de lactancia. Los medios masivos y ahora las redes sociales que influencian tanto las decisiones poco basados en evidencia, más madres incorporadas al trabajo. Y lo que ha ayudado en nuestros países es que tenemos una cultura y creencia de amamantamiento. Hemos hecho protesta contra la alimentación artificial. Los médicos, pediatras, nutricionistas,
y las personas que están relacionadas a la salud tienen mejor educación en el sentido de volver a lo natural. La iniciativa de hospitales amigos que amplió sus salas amigables al parto, las campañas de lactancia, algunos cambios en lugares de trabajo como las salas de lactancia y salas de cuidado de pequeños, y la educación y apoyo que se dicen a niños. En esto aún estamos con la lucha grande de una promoción de alimentos artificiales por las compañías, y para eso es que nosotros promovemos la aplicación del código y sus resoluciones. En los últimos 10 años, la tasa de lactancia materna exclusiva a los 4 meses ha aumentado apenas un 4%. Y en América Latina la cifra descendió 25% en el 90, pero desde entonces ha aumentado a 40%. Mucho de esto es debido a la iniciativa de hospitales amigos de la lactancia materna y los países que han implementado ley. Se ha hecho un ahorro considerable en prevenir la morbilidad, especialmente con este tipo de enfermedades. Un ahorro significativo de más de 950 millones cada año solamente con 3 enfermedades donde se documentó. Creemos que si no hay acción, poco cambiará. Y nosotros como Red IFAN estamos invitando a que se unan a nosotros a ser aliados para hacer historia en la defensa del derecho y protección de la lactancia materna y los derechos de la madre trabajadora. ¿Qué podemos hacer en nuestro país? Primero, revisar si hay una ley que se pueda monitorear, implementar y aplicar. Es importante contar con un ente competente para su aplicación. Siempre debemos capacitarnos en el tema de cumplimiento de las leyes de protección, establecer mecanismos de denuncias y exigencia de derechos, aprender mucho de la experiencia de monitoreo y vigilancia de Brasil. Pero ¿qué puedo hacer yo? Si tú te encuentras en un lugar donde tengas vínculo con madres bebés, defender el derecho de los lactantes de un nacimiento natural y de la espontaneidad de la lactancia durante el contacto piel a piel en la primera hora. Y si estamos en una organización de consumidores, velar porque estos derechos de los que no deciden se protejan. Si trabajas en un hospital, puedes apoyar la iniciativa de hospitales amigos. Si tienes el privilegio de conformar un programa de atención perinatal o programas de la niñez o bancos de leche humana en tu país, seguir promoviendo el uso adecuado de los sucedáneos, evitando una comercialización no ética. Si estamos en organizaciones de seguridad alimentaria y nutricional, promover la alimentación familiar con productos locales nutritivos y no sujetarnos a productos maravillosos que se presentan como solución de la desnutrición y malnutrición. En nuestros países, en situaciones de emergencias y desastres, también tal como estamos en la pandemia actual, proteger la lactancia materna y defender los derechos de la población más vulnerable. Si tienes el privilegio de organizar eventos en tu asociación o profesional, no te vincules a productos comerciales porque esto causa conflicto de interés en la práctica profesional y debe ser libre de ello. Entonces, promover actividades libres de conflictos de interés. Las universidades debemos vincularnos a procesos educativos que dan vida, tal como la puericultura, los cuidados de la madre al nacer, el parto respetado y promover los derechos de las comunidades en su seguridad alimentaria y nutricional. Las agencias internacionales, vincularse a proyectos que sean priorizados por los entes gubernamentales para beneficio de mayor población. Los gobiernos dejar planteado todo lo que es una intervención de supervivencia infantil, como es la lactancia materna. No hay otra intervención que salve tantas vidas. Poner el esfuerzo en promover el cuidado de los 1000 días, el hecho de promover la lactancia materna exclusiva, la alimentación complementaria oportuna, promover
políticas públicas de nutrición de acuerdo a la multiculturalidad y el respeto a las decisiones de las comunidades, orientando, no influenciando, y el comercio e industria sujetarse a las disposiciones para garantizar que sus productos sean inocuos y que tengan beneficio con la autorización correspondiente. A veces pensamos que uno no puede hacer mucho en el lugar donde esté, pero siempre tomo esto de analiza la INE y la capacitación del Centro de Documentación del Código, porque pienso que si tú estás y en tu área de influencia puedes trabajar algo a favor del derecho de una madre, si tú orientas a una madre, entonces sumados los esfuerzos de todos los IFANERS, vamos a lograr rescatar la cultura del amamantamiento, defender a las madres de una comercialización no ética y nosotros como profesionales de salud tener la evidencia científica documentada y no la propaganda de algún producto. Así que los invitamos a visitar nuestras publicaciones y la página de IFAN América Latina y pronto estaremos en